Muy buenos días, bienvenidos a El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas en este espacio de su entrevista al punto con Sergio Méndez. Hoy estaremos conversando con el abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya Barraza. Con él estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de la falta de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos también del próximo evento electoral presidencial, donde ya tenemos 4 opciones de fórmula presidencial dentro de diferentes institutos políticos. Y hablaremos también, por supuesto, de los 2 casos emblemáticos, uno determinado como saqueo público por parte de la Fiscalía General de la República en el caso del expresidente Mauricio Funes, y de lo que ha acontecido el expresidente Elías Antonio Saca, donde se ha comprometido en un acuerdo bilateral con la Fiscalía General de la República de aceptar los hechos y dar con lujo de detalles, porque lo requiere esta figura jurídica del procedimiento abreviado, cómo llevó a cabo la comisión de estos hechos delictivos, y dar a conocer, además de devolver 25 millones de dólares de los 350 millones que se le imputan, adicionalmente la lista de testaferros de cómo se movió el dinero. Aguánteme un ratito, antes saludo a quien hace posible, como Mr. Donut, mañana tras mañana, el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta su casa. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Siempre es un gusto charlar contigo sobre los temas que rodean, digamos, el desarrollo nacional. Gracias, igualmente, doctor. Quiero aprovecharlo al máximo, quiero ir a temas muy importantes en este país, doctor, como la falta de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 3 semanas aproximadamente, si me equivoco me corrige lo que nosotros estamos articulando. En su momento se supo de muy buena fuente, un pajarito me lo dijo, que en la final del Mundial de Rusia, que se estaba disputando entre Francia y Croacia, nos querían salir con la canallada de Rápido y Furioso, al mejor estilo de Hollywood, de meter precisamente a magistrados, lo cual se interrumpió porque miembros de la sociedad civil lo denunciaron. Ahora vemos donde cada uno quiere poner según la necesidad o apetencia o a su medida aquellos magistrados o magistrados que le resulten ser genuflexos, que atiernan no indicaciones sino que órdenes de los partidos políticos. ¿Cómo estamos hoy por hoy al interior de la Asamblea Legislativa, doctor? Pues mira, estamos en realidad en un mar de oscuridad porque no se sabe qué es lo que está ocurriendo y lamentablemente estamos a 24 días sin sala de lo constitucional ya, Sergio, 24 días. Estamos por cumplir el récord de 28 días que fueron en 1994. En realidad es grave, hay ya más de 50 procesos ahí detenidos, solamente de los nuevos, Sergio, solamente de los nuevos. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la Asamblea? Pues en realidad no se sabe, porque lamentablemente no se está haciendo, digamos, una discusión pública sobre estos temas. Y lamentablemente creo que la actitud de los diputados no ayuda, la actitud de los diputados motiva una mayor rumorología de todos estos temas, porque se oyen cosas tan terribles, se oyen cosas buenas que dicen que ya están listos y que van a elegir este próximo viernes, pero al mismo tiempo, Sergio, yo he escuchado que alguna gente me dicen, olvídate, se va a elegir hasta después de las elecciones presidenciales. O sea, tan grave como dejar al país durante más de 6 meses sin sala de lo constitucional. Yo espero que eso sencillamente sean rumores sin base, pero es que da que pensar. Los diputados se habían comprometido a elegir en tiempo y no eligieron en tiempo. Se habían comprometido a hacer un proceso transparente y público y no lo han hecho. Es cierto que han habido avances, pero
seguimos sin saber por qué no se está haciendo un debate sobre los méritos de los candidatos, sino que se sigue insistiendo en esto de listas de coincidencia. Vamos a ver, el diputado no partidario ya declaró que se estaba haciendo una negociación, un reparto de cuotas. El diputado Numan Salgado también dijo que se estaba haciendo un reparto de cuotas. El diputado Guillermo Gallego prácticamente lo dijo cuando dijo, nosotros ya tenemos 3 y estamos esperando los 2 de ADENA. O sea, sigue siendo un reparto de cuotas, en lugar de tratarse de una discusión sobre el mérito, sobre la capacidad, sobre la idoneidad de los candidatos. Eso es lo que falta. No sabemos entonces, al fin y al cabo, ni a quiénes se van a elegir, y lo más grave es, no sabemos los motivos por los cuales se van a elegir. No sabemos si los van a elegir porque son los más idóneos o si los van a elegir porque piensan que van a responder a presiones o que van a responder a instrucciones de política. Ahora, no se decantaría en la segunda, porque si se han tardado tanto, habiendo tanto profesional de altura, o simple y sencillamente venir y decir, mire, hay personas acá que inequívocamente nos llevan a pensar que son personas con una trayectoria, con un talante, con una seriedad, con un respeto, que ellos deberían de ser los que vengan a darle altura y trascendencia a una sala que nos dejaron un piso sumamente alto, la sala saliente. Si no es esa razón, ¿por qué están tardando tanto? Exactamente, así es, Sergio. Eso es lo que precisamente genera las dudas, ¿no? Que la negociación política que necesariamente debe existir en la Asamblea se está haciendo por motivos diferentes de la idoneidad de los candidatos, ¿no? Es más, a mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, tanto el partido ADENA como el partido PCN han dicho públicamente y han hecho públicos los supuestos, los formatos de los baremos, de los formatos de los análisis que hicieron, pero no han hecho públicos los resultados. El único que lo hizo público fue el diputado no partidario. O sea, ¿y por qué no hacer públicos efectivamente los resultados de las evaluaciones que han hecho los candidatos para poder valorar si efectivamente se va a empezar, entre comillas, a debatir sobre los mejores candidatos, para que quede en evidencia que se está discutiendo sobre el mérito, sobre la idoneidad, sobre la capacidad? Lamentablemente, al hacerlo todo bajo la mesa, al hacerlo todo a puertas cerradas, Sergio, pues la población tiene que poner en duda que esté siendo una negociación legítima. La población tiene bases para poder poner en duda que se trate de una negociación honesta, que se trate de una negociación que esté pensando en los mejores intereses del país. Da la duda pues para decir, se están negociando otras cosas, se están queriendo poner magistrados que no respondan al perfil de un magistrado, sobre todo de un magistrado constitucional. Ahora, ¿no le parece a usted que hay personas que calladitas se miran más bonitas? Es decir, gente que no debería ni de participar. Por ejemplo, un diputado como Reinaldo Cardosa no debería de participar en todo esto. Un diputado como de pronto Guillermo Gallego, altamente cuestionado por varios temas, no solamente por enriquecimiento ilícito, Francisco Merino, Óscar Ortiz, Cifrido Reyes, Nayib Bukele, que fue alzado ya a una categoría de delito penal en una investigación. ¿No le parece a usted que hay diputados como estos que no deberían ni de ser parte de una comisión para elegirlo, que tienen que estar haciendo en una comisión donde van a elegir a los que los van a investigar a ellos mismos? Definitivamente, Sergio, digamos, el problema es que son los diputados que el pueblo salvadoreño ha elegido, Sergio. O sea, el señor Medino, el señor Gallegos, el señor Cardosa, ya estaba investigado, ya estaba hasta procesado civilmente. Sin embargo, la población de Chalatenango votó por él, son los representantes que tenemos, bien dice la sabiduría popular. Cada pueblo tiene los gobernantes que merecemos, Sergio. Son los diputados, Sergio. Y por lo tanto, en mi opinión, pues sí tienen en principio pueden participar, digamos, en el debate. No, pero por ética, no cree, es decir, Sergio, si la tuvieran, pues, vea, no cree usted. Pero Sergio, vamos a ver, yo creo que el problema, francamente, no viene desde el diputado, viene desde el hecho que han aparecido candidaturas a magistrados que en opinión de este servidor nunca debieron pasar los filtros, ¿no? Es decir, no debieron pasar algunas candidaturas con evidentes
afiliaciones políticas, no existieron filtros en las elecciones de FEDAES. El Consejo Nacional de la Judicatura, si bien es cierto que hizo un trabajo importante, también dejó pasar algunas candidaturas que francamente llamó poderosamente la atención cómo fue que esas candidaturas fueron apoyadas por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que no pueden venir a hacer los diputados ahora es lavarse las manos y decir, ah no, como estos 30 son los que me mandaron, estos 30 cumplen todos los requisitos y tal. No, dentro de esos 30 hay gente que nunca debió haber llegado a esa lista, y dentro de esos 30 hay gente que no cumple con los requisitos, que no cumple con el perfil, y hay algunos que sí, Sergio. O sea, no se pueden poner a todos al mismo nivel. Entonces, lo que se pide es que los diputados hagan una deliberación pública discutiendo realmente tal. Esto, Sergio, nos lleva a una reflexión más profunda. La metodología para elegir magistrados se ha evidenciado que es un fracaso. Vamos a tener, una vez que se elijan estos magistrados para 9 años, creo que el país debe de entrar en una reflexión seria de decir, vamos a tener 9 años para reflexionar si esta forma de seleccionar magistrados es la más adecuada. Creo que hay que repensar, hay que salirse de la caja y repensar el modelo de justicia que tenemos en la cúspide. No puede ser que el país se vea de cada 3 años pendientes de acuerdos políticos que francamente llaman mucho a la duda para estar eligiendo las máximas cabezas judiciales del país. Ahora, hubo hace poco, la última vez que nosotros nos pudimos reunir en esta entrevista, yo traía colación de un evento de corte internacional donde vinieron expertos, y usted recordará que a preguntas de su servidor traía a colación ciertos nombres que ellos de tajo habían dejado de fuera y decían, esta gente definitivamente no puede ir. Y uno de ellos que se ha venido replicando, doctor, y a preguntas tuve un conversatorio en el Movimiento Libertad con magistrados de la sala, ex magistrados de la Sala de lo Constitucional la semana pasada, y a preguntas de su servidor sobre el tema de jefe de probidad. Y en efecto, Rodolfo González fue muy categórico en establecer que todos los casos habían venido teniendo una compresión mucho antes de las pasadas elecciones de alcaldes y diputados, pero que no solamente fue eso, sino que la profundidad de investigación empezó a cambiar por parte del jefe, a decir, no, esto no lo puedo investigar, esto ya no, a los familiares, cuando de pronto se le vio aguado, ¿sí? Por no decir, porque no está en mi altura, decir para muchos, pero no para mí servil, yo no lo voy a decir, ¿verdad? Pero ya lo dije, que muchos dicen. Pero entonces se puso en tela de juicio un trabajo que había venido constante, ininterrumpido, a todo vapor, y que había sido muy objetivo. El caso puntualmente del exdirector del Seguro Social, donde se investigó a la saciedad y que luego se le acuñaba que tenía la participación como testigo criteriado. Usted recordará, por esa tan buena investigación que la Fiscalía solo la había tomado porque no tenía la posibilidad. Es decir, gente como esa, ¿deberían de seguir en el padrón? Sergio, vamos a ver. Dado, digamos, que te has referido específicamente a una persona, yo creo que independientemente de lo que haya declarado el ex magistrado González, yo creo que era incompatible, desde mi perspectiva, de mis estándares de ética, creo que incompatible desde un inicio que el jefe de la sección de probidad fuera candidato a magistrado de la Corte. A mí francamente me sorprendió que el Consejo Nacional de la Judicatura, por unanimidad, por 7 votos, apoyó esa candidatura. Me parece a mí que, independientemente que si él había modificado su conducta para hacer ahora, vamos a decirlo, más suave, menos incisivo en las investigaciones, creo que el cargo y las funciones que él ocupaba eran incompatibles con el hecho de la candidatura. ¿Cómo es que el Consejo Nacional de la Judicatura sí exputó de la lista a otros por menos que eso, y él, que se negaba a renunciar del cargo, el Consejo lo mantuvo vivo? Pues quizás porque, yo voy a especular, Sergio, habría que preguntarle a cada uno de los miembros del Consejo, pero pues quizás por lo mismo, no sé, me voy a atrever a especular,
Pues porque también los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura están obligados a rendir su declaración de probidad y pueden ser sujetos a investigaciones. O los del Consejo Nacional de la Judicatura luego van a ir a elecciones y estos mismos diputados son los que los van a elegir a ellos si no acatan orden. Estamos especulando. Exactamente, así es. ¿Verdad? Y es rico especular, a mí me encanta. Pues digo, pero yo creo, Sergio, pues te decía que yo creo que independientemente de que el jefe de la sección de probidad hubiera cambiado su conducta, simple y sencillamente me parece que ocupar el cargo y simultáneamente ser candidato a magistrado me parece que es incompatible desde un estándar muy básico de ética. Y por eso yo sí comparto plenamente la postura que manifestó el panel internacional diciendo que él no debería de haber sido considerado como candidato. Ok, bajo la óptica del doctor Enrique Anaya Barraza, ¿qué personajes no deberían de seguir en esta lista famosa que tiene la Asamblea Legislativa para ser electos? Lo que pasa es que la lista ya está y la lista no se puede cambiar. No, Sergio. de acuerdo. ¿Qué personajes deberían de ser disputados por parte de todos los partidos políticos? Ya no los pueden sacar los partidos políticos. No, del listado particular que cada uno tiene. Yo creo, Sergio, que más de ver a quienes nunca deberían de haber llegado. Por ejemplo, las personas que tienen vinculación política, las personas que tienen conflictos éticos. No me quiere éticos, soltar prenda usted. Ya lo he dicho en varios lugares. No, para nada. Y aunque me hubieran hablado, me da absolutamente igual, ¿no? Pero te comento, yo creo que ¿sabes? Yo creo que los diputados han manifestado una conducta que no quieren hablar más de las personas. Yo decía que había una técnica muy fácil para evitar eso. En primer lugar, voy a hacer dos acotaciones. En primer lugar, examinar idoneidades de candidatos no significa hablar mal de una persona. Por ejemplo, si este servidor, que no tengo, digamos, ningún propósito de presentarme, digamos, a ningún cargo público, pero si yo dijera, ahora quiero ser juez de lo penal, pues lo primero que tendrían que decir, hey Enrique, estás loco. Si nunca te has dedicado a lo penal, nunca has escrito nada de lo penal, nunca has dado clase de penal, ¿qué experiencia tienes en la penal? Cero. Entonces, por lo tanto, tendrían que decir, Enrique Anaya no es idóneo para el área penal, y efectivamente es, y eso no es desmeditar la persona, no es hablar mal de la persona, no es difamarla, es sencillamente valorarlo. A mí que me mandaran a lo penal es como que me mandaran de astronauta, no lo puedo ser, simple y sencillamente. Doctor, pero aquí han habido personas que, tomando su ejemplo, vemos una persona que fue, cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Una persona que hay que tener amor propio, es decir, ya fue presidente de la Corte de Cuentas de la República. De pronto, usted quiere, ¿quién puede ser fiscal? Yo, fiscal general, magnífico. De pronto, presidente de la FEDAE, yo. De pronto, presidente de la CIGED, yo. De pronto, embajadores, yo. O sea, sí, no, mira, yo creo que personas que son yo lo sé, pero pues te digo, yo sé que hay personas que quizás, Monseñor Romero decía que la primera obligación de una persona es ser honesta consigo mismo, y yo creo que uno se tendría que ver al espejo y decir, hey, yo pues para ese cargo no doy. Monseñor Romero. No, Monseñor Romero decía que la primera obligación de las personas era ser honesta consigo mismo. Monseñor, que ocupó el otro asilado sí, para utilizarlo. Bueno, pero no lo estamos utilizando así. Digamos, no estamos haciendo ese uso, digamos, de Monseñor Romero. No decía, la primera obligación es ser honesto frente a consigo mismo, y yo creo que hay personas que definitivamente, en el caso de los magistrados, no llenan el perfil. Por eso decía, mira, estas personas que no llenan el perfil, pero como ya están en la lista, como digamos, no hay que llorar sobre la leche derramada. Y hay una metodología muy fácil. Vamos a ver, supuestamente, si ya hizo la evaluación el partido ADENA, si ya hizo la evaluación PCN, si ya hizo la evaluación Leonardo Bonilla, si ya hizo la evaluación Iniciativa Social para la Democracia, poner las evaluaciones sobre la mesa y empezar a discutir en forma pública sobre esas evaluaciones. Y para, si no quieren dañar, digamos, las sensibilidades de alguna persona, que empiecen a discutir de arriba para abajo. O sea, que empiecen a discutir de arriba para abajo. Y te voy a decir, por ejemplo, llama poderosamente la atención que en la evaluación que hizo el diputado no partidario, con la evaluación que hizo Iniciativa Social para la Democracia, de los 5 primeros puestos que ponen cada uno, hay 4 que coinciden, Sergio. Hay 4 que coinciden, que son la doctora Ivette Cardona, el licenciado Carlos Sánchez, el licenciado Aldo Cader
y el licenciado Alex David Marroquín. Esos 4 coinciden. O sea, y si coinciden, ¿y qué están esperando, pues? Habría que ver la evaluación de ADENA, habría que ver la evaluación del PCN, ponerlos todos sobre la mesa y empezar a discutir. Pero para no herir sensibilidades, pues, que no empiecen por el último, que no empiecen sacando gente, porque si no van a decir, uy, mira, el de la peor nota, ¿no? No, que comiencen de arriba para abajo. Y ahí van a ir llegando. Porque hasta en orden alfabético lo presentaron. Eso no tiene ningún valor. Usted? Sí, vamos a ver. Para que se viera bonito, para que no aparecieran los que ellos querían, sino que diluido, ¿verdad? Sí, los pusieron en orden alfabético. Los pusieron en orden de las entrevistas. Los pusieron en desorden, dijeron, porque algunos hasta después había añadido uno a mano. Es más, el diputado Quijano dijo que sí, inicialmente habían lanzado uno, dijo de carnadas o algo así, ocupó, dije yo que es peor que le digan a uno que no es especialista o que le digan a uno que es carnada, o sea, pero en fin, esa forma, yo sé que así se ha negociado, pero es lo que la gente ya no quiere. Debo entender que eran los primeros, o sea, no sé si de espantapájaro, exactamente, de viruta, eso me da así, de ¿verdad? viruta, sí, no sé, ¿verdad? Entonces dice uno, de señuelo fue la expresión que ocupó, señuelo, dijo que eran señuelos, vaya, y efectivamente señuelo es sinónimo de carnada, es un ardido, es algo para engañar, dice uno, pues vaya, digo yo, que a mí me pongan de señuelo, dice uno, pues como que no me están considerando mucho, ¿no? Pero en fin, y es más, ¿sabes? Y efectivamente yo creo que los señuelos ahora se advierten, porque de las listas originales donde aparecían 15, y habían personas que aparecían en los listados de todo, ya en las listas cortas no aparecen en ninguna. Entonces dices tú, vaya. Entonces dije yo, voy a comenzar a ver quiénes son los señuelos. Vaya, este antes estaba en todas las listas y hoy no está en ninguna. Este otro estaba en la lista de 4 partidos, hoy no está en ninguna. Dije yo, vaya, hoy ya sabemos a qué se refería el diputado Quijano. Así que, lamentablemente, mira, Sergio, el método que ha ocupado la Asamblea Legislativa deja mucho que desear. Creo que la Asamblea Legislativa ha quedado muchísimo que deberle a la ciudadanía. ¿Y qué se puede esperar cuando hay diputados que dejan mucho que desear? Bueno, esa va a ser parte también del desarrollo, digamos, de la democracia. Sí, yo sé que hay diputados que les cuesta leer cuando ya la cifra tiene más de 4 o de 5 números, ¿no? Yo sé que se les complica, ¿no? Pero bueno, en la subcomisión pusieron a diputados que los ponían a hacer preguntas que ni siquiera sabían qué es lo que estaban preguntando, ¿no? Por ejemplo, no me recuerdo qué diputado, pero había un diputado que siempre preguntaba lo mismo y decía, la Constitución permite que la Sala declare la inconstitucionalidad, pero no dice que la Sala pueda interpretar la Constitución. Yo decía, ¿y por qué nadie de los candidatos tiene la calidad cristiana de explicarle al diputado? Llamarlo a la luz. De decirle, sí, exactamente, de hacer que vea la luz, de decirle, mire, el problema es que para poder resolver, necesariamente tiene que interpretar. O sea, usted sabe que habían memes de todos los colores y sabores, como por ejemplo, doctor Enrique Anaya Barraza, ¿cuál es su color preferido? Exactamente. Azul. Así ¿Cuál es su color preferido cuando no está en la casa? Así es. Exactamente. ¿Cuál es su color preferido cuando duerme? O sea, cosas. Sí, exactamente. Pues te digo, o sea, es tan fácil explicarle al diputado, decirle, mire, señor diputado, lo que pasa es que para resolver necesariamente hay que interpretar, o sea, eso es como... Pero tienen un montón de asesores, doctor. Sí, yo lo sé, pero es tan fácil de explicarse, es como decirle a alguien, mire, si usted se quiere duchar, necesariamente se va a mojar, o sea, tan fácil como eso. Entonces, para resolver, necesariamente tiene que interpretar. Sí, y para bañarse hay que quitarse la ropa. Bueno, no necesariamente, Sergio, pero en principio sí, Bueno, ¿no? Hay diputados de verdad que no le quitan la ropa. O sea, parece que algunos no, pero... Así que te digo, era tan fácil ser, pero creo que lo que cuesta es que nuestra clase política le está costando reconocer los nuevos tiempos, reconocer los tiempos donde la población está encima, donde la población está viendo, ¿O cree ¿no? que lo hacen difícil porque hay tantos intereses de ellos? Sí, no, definitivamente. ¿Usted aceptaría la crítica que hay ciertos bufetes de abogados que están pujando por un magistrado? Porque se ha ventilado, sí, seguro usted lo ha escuchado. Yo lo escuché y yo lo escuché directamente. ¿Sabes? A mí 2 cosas me hubieran gustado para ver dónde estaba la solidez de esa porque me sonó
esa declaración me sonó a queja, ¿no? Entonces yo digo, en primer lugar, ¿en qué consisten las presiones? ¿Qué puede presionar un bufete a un diputado? ¿Qué le puede presionar? Que representan empresas y dan financiamiento político para la campaña. Bueno, va. Sabemos que aquí hasta los muertos tiran basura. Entonces que lo digan. ¿Ah? Pero entonces que lo digan. Que no las van a decir. Pero entonces, no solamente digas el pedacito de la historia. Entonces, si vas a decir, me está presionando un bufete porque este bufete representa a esta empresa y esta empresa financia el partido, pues entonces que lo diga completo. Vamos a ver si se atreven a decirlo. Porque lo otro es, Sergio, si la ciudadanía a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales se está expresando, eso es una presión ciudadana totalmente válida, totalmente correcta. ¿Cómo crees que sucede en otros países? Y ahora que los salvadoreños tenemos la posibilidad de elegir a nuestros diputados, seleccionándolos por rostro, ¿qué es lo que? Llama a tu diputado, escríbele a tu diputado y dile, mire, señor diputado, ese candidato no es bueno, tal candidato sí es bueno. Esa es una labor ciudadana totalmente legítima. Es más, de acuerdo con los estándares internacionales para la elección de altas cortes, lo que se recomienda es que cuando este tema pasa ya al órgano elector, debe haber un espacio donde se le permita a la sociedad civil, donde se le permita a la ciudadanía pronunciarse sobre los candidatos. En cambio aquí, como que eso fuera malo. Como que eso fuera malo. Eso no tiene nada de malo que los ciudadanos presionemos por los mejores candidatos. Eso no tiene absolutamente nada de malo y no se debe de poner como una queja. Sencillamente, los diputados son representantes, son mandatarios de los ciudadanos. Por lo tanto, están obligados a escuchar a los ciudadanos. Sí, pero a ellos no les cae el 20, que ellos son empleados nuestros, les guste o no les guste. Bueno, pero sí lo son. Pues digo, va costando, Sergio, pero yo creo que estos mecanismos de personalización del voto, de percepción de los candidatos, ¿no? A través de voto cruzado, a través de voto por rostro, obliga, digamos, a repensar el voto. Recordemos que estas son votaciones nominal y pública. Aquí no se vota por planilla, son votaciones nominales y públicas. Te digo, ojalá que prontamente se haga una elección y ojalá sobre todo también que se haga una elección de cara al pueblo, que comiencen a debatir sobre los méritos y sobre la idoneidad de los candidatos, discutiendo currículum, discutiendo publicaciones, discutiendo experiencia, capacidad, y no sencillamente de asumir que todos están iguales. Listo. Eso es incorrecto. Doctor, aguánteme un ratito, voy a una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Seguimos conversando con el abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, hablemos de varios casos, del caso de Funes y del caso Saca. Hablemos del expresidente Elías Antonio Saca, porque esta semana ha conmovido al pueblo salvadoreño el conocer que Fiscalía ha resuelto con fecha 23 de julio, como se ha planteado, dar paso precisamente a la figura jurídica de un procedimiento abreviado. Y es que al presidente Saca se le está imputando, entre otros delitos, el lavado de dinero
Entre otros delitos o delitos conexos, el haber desviado 350 millones de dólares para favorecerse él y sus empresas. En este desfile probatorio como órganos de prueba se habían planteado más de 500 testigos vinculados a diferentes factores de la sociedad salvadoreña, factores reales de poder, donde muchos de ellos iban a llegar a declarar lo que ya declararon en fiscalía y a sostenerlo bajo la premisa de haber recibido sobresueldos. Eran 500 personas vinculadas a la Iglesia Católica, hay que decirlo, a diferentes lugares, como se ha conocido. Pero lo más delicado y trascendental es que son personas que todavía siguen estando vinculados a empresas, a partidos políticos, hoy por hoy, a candidatos a la presidencia que iban a llegar en el banquillo de los acusados, que de no sostener bajo juramento cometían delito, pero con sostener bajo juramento también abrían una puerta para que los procesaran por haber evadido impuestos al erario público, etcétera. Y obviamente el desprestigio que ya tienen por el simple hecho de haber aceptado o aparecido en una lista. Hoy ya no se va a saber eso, más que la nómina de testaferros, que es parte del compromiso del señor Saca en darlos a conocer, que le ayudaron a limpiar este dinero. ¿Tu opinión? No, mira, primero un punto. Yo creo que en ese hay un punto que acotade. Yo creo que dentro de ese listado de los aparentes 500 testigos, yo creo que es inexacto decir que eran las personas que recibían sobresueldos, porque ahí hay de todo. Vamos a ver, aparecía ahí dentro de ese listado que circuló en redes sociales, decía representante de la embajada de Taiwán. Pues te aseguro que el representante de la embajada de Taiwán no ha recibido sobresueldos, o sea, es imposible, ¿no? Y luego aparecían más de 100 empresas. Las empresas no son empleados públicos, no son, o sea, ahí había absolutamente de todo. Son ficción jurídica, como nosotros le llamamos. Exactamente, así que yo creo que en realidad no sé con franqueza para qué se habían llamado tantas personas, no sé cuál era el propósito, eso ya no lo vamos a ver, no sabemos si ahí habían personas que habían recibido sobresueldos, no sabemos si habían personas que habían, no lo sabemos, Sergio. Lo que sí me llama la atención y quisiera acotar, digamos, del ayer sorpresivo hecho, digamos, del procedimiento abreviado, que es un acuerdo al que ya ha llegado, digamos, la defensa de los imputados con la fiscalía. En primer punto, es un acto plenamente legal, eso hay que reconocerlo, es un acto plenamente legal. Sin embargo, las declaraciones de los representantes de la fiscalía y el comunicado mismo de la Fiscalía General de la República llama a dudas si se ha hecho el mejor trabajo, Sergio. ¿Por qué? En primer lugar, la Fiscalía declara en su comunicado, consigna en su comunicado, que este procedimiento abreviado, dice, en primer lugar, dice, va a obligar a una condena. Pues jurídicamente tú lo sabes que eso no es cierto, porque aún en el procedimiento abreviado desfila la prueba y quien toma la decisión son los jueces. Entonces no es cierto, no es exactamente cierto que el acudir por una vía de procedimiento obligado imponga la condena. Esa es una inexactitud. En segundo lugar, afirma la Fiscalía que en las sentencias dictadas en los procedimientos abreviados no hay posibilidad de interponer recurso, lo cual tampoco es cierto. Entonces, pero sobre todo me llama la atención la inconsistencia que hay entre lo que se consigna en el comunicado con lo que ha declarado el representante de la Fiscalía, porque el representante de la Fiscalía dijo que como parte del acuerdo del procedimiento abreviado era que el expresidente Saca se iba a comprometer a devolver entre 25 a 30 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, en el comunicado de la Fiscalía, dice la Fiscalía que esos 25 o 30 millones se van a recuperar a través de una extinción de dominio. Entonces, ya no es parte de la responsabilidad civil, sino que es otro proceso. Francamente, me llama la atención que si bien es cierto que es una salida plenamente legal, ¿hasta dónde se está haciendo bien la Fiscalía su trabajo y hasta dónde lo está haciendo, digamos, con detalle? Por ejemplo, me llama poderosamente la atención que ayer el representante de la Fiscalía declaraba que iban a ser entre 25 a 30 millones, pero que todavía no tenían el valúo.
Espérame. ¿Cómo es que llegas a un acuerdo sobre responsabilidad civil si todavía no sabes cuánto te van a devolver exactamente? Entonces, no sé si este acuerdo, digamos, se ha hecho con la minuciosidad, con el detalle que correspondía hacer. Insisto, es una salida plenamente legal. Creo que lo que falta es que la Fiscalía explique por qué prefirió esta salida. No, la Fiscalía ha insistido tanto y creó tantas expectativas que este es un problema a veces, ¿no? Tú sabes, Sergio, que a veces los abogados, este servidor no tiene esa práctica, pero tú sabes que muchos abogados a veces hacen promesas a los clientes de decir, ni lo dude, este caso lo tenemos ganadísimo, claro, esto tal, claro, aquí pase que lo que pase que no va tal. Conmigo. Entonces, me parece que la Fiscalía también tuvo ese tipo de discurso de decir, este caso lo tenemos ganado, tenemos ya los criteriados, tenemos los análisis periciales y no va a haber ningún problema y aquí son más de 300 millones y vamos a conseguir que lo devuelvan todo. Te creó tales expectativas que venir ahora a decir, fíjese que no, en lugar de acudir y ganar el caso, he decidido por esta otra vía. Insisto, es plenamente legal, pero creo que la Fiscalía, pues desconozco el caso, el detalle del caso, pues la Fiscalía tendría que explicarle a la población por qué optó por esta vía, en lugar de decidir llevar todo el caso, digamos, por completo. Creo que la población merece, Sergio, una explicación de por qué se optó por esa vía. Ahora, hay varios comentarios que amigos televidentes me trasladan, abogados, también penalistas, y me dice, Sergio, tú sabes que para que la Fiscalía te dé este tipo de salida, cuesta tanto a los casos sin relevancia. ¿Por qué a este caso con una gran trascendencia? Pero hay otro amigo que me envía una publicación, doctor, y yo quiero compartirla, una publicación de la prensa gráfica de fecha para que ustedes la puedan buscar, 15/10/2013, y dice, 4 detenidos por hurtar jocotes. Doctor, 4 hombres fueron detenidos el domingo pasado en el departamento de San Vicente, acusados de hurtar 8,000 jocotes de la variedad conocida como jocotes de Corona. El hurto ocurrió en los terrenos de una cooperativa ubicada en el volcán de Chinchontepec. Ponen los nombres que fueron detenidos por la Policía Nacional Civil: Juan Pablo Sánchez Esperanza, de 24 años, Ernesto Isabel Rodríguez, de 28, Francisco Javier Aguilar. Pero hay otros comentarios como este, otro colega, Sergio, increíble. Yo conocí el caso de una extorsión y la Fiscalía presentó como evidencia $10 que le habían decomisado y que estaban sellados a los imputados. Eran 4 bichos humildes de San Juan Opico, no mareros. El juzgado especializado de sentencia les condenó a 18 años de prisión, 14 por la extorsión y 4 por agrupaciones ilícitas. Esto lo vi yo con mis propios ojos. ¿Cómo le explicas lo de los jocotes? No de las gallinas, como el ejemplo tradicional, y el de esto. 18 millones versus el caso en comento. Sergio, contame. Pues lo resumió, y disculpa que vuelva a citar a Monseñor Romero. A veces la justicia solamente es como la serpiente que solo muerde al descalzo. Y lamentablemente creo que esto nos demuestra que la justicia no es igual para todos. Como dijo Orwell, ¿no?, en La rebelión en la granja, dijo, pues que todos somos iguales, pero hay unos que somos más iguales que otros, ¿no? Yo creo que esto nos refleja que lamentablemente, Sergio, la justicia no es pareja, la justicia todavía necesita crecer. Por eso insisto, Sergio, es la Fiscalía quien debe explicarle a la población con detalles por qué optó. Sergio, yo no sé si la Fiscalía vio alguna debilidad en el caso y dijo, pues mejor procuro irme por esta opción para garantizar eventualmente una condena que correrme el riesgo. No lo sé, Sergio. Pero entonces lo que no tiene mucha consistencia es asegurar 100% inicialmente y todavía ayer decir, no, si el caso lo teníamos absolutamente ganado. Pero si lo tienes el caso absolutamente ganado, ¿por qué entonces decides irte por la vía del procedimiento abreviado? O sea,
Creo que la Fiscalía está obligada a explicarle a la población por qué ha optado por esta vía. Usted sabe que este caso se siente un precedente, Sí. como el primer presidente condenado Definitivamente, penalmente, ¿de acuerdo? así es. Pero este siente un precedente para abrirle las puertas también a esta misma figura, al señor Mauricio Funes. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? definitivamente así es, ¿no? Por eso te digo, o sea, por eso es la obligación de la Fiscalía de explicar por qué optó por este camino. Digo, es un camino legal, pero tiene que explicarle a la población, sobre todo cuando has creado las grandes expectativas, Sergio. Cuando dijeron, no, si este caso ya lo tenemos totalmente listo, no tal. Entonces, crear esa expectativa y luego decir, pues bueno, me hago para acá. Es legítimo y es legal hacerlo, pero que lo expliquen, Sergio. Me parece que esas contradicciones, ¿no? De decir, sí, va a devolver 25 y 30, pero todavía no tenemos el valúo. Bueno, pues entonces no sabe cuánto te van a devolver. ¿Y cómo es que llegas a un acuerdo para un procedimiento abreviado sin tener todavía claridad sobre cuál va a ser la resarción del daño patrimonial? Y que un representante diga que va a ser parte del acuerdo y que la Fiscalía diga en el comunicado que va a ser de extinción de dominio. Entonces, este tipo de contradicciones, Sergio... Sí. Ahora, hay varias cosas que de pronto no me terminan de cuadrar, porque entre 25 y 30 millones de dólares es lo que ciertamente bajo la ley de extinción de dominio se le está quitando. ¿Por qué de pronto remitirse a 25 o 30 millones cuando se tienen órganos de prueba, por ejemplo, como diferentes auditorías? Número uno, para establecer, pero ¿por qué referirse a eso cuando ya se los estás quitando sin necesidad de un acuerdo? Es decir, exactamente, son cosas como esa, ¿no? Exactamente, eso es lo que debe de explicar la Fiscalía. La Fiscalía debe de explicarle al pueblo de frente a la ciudadanía, mire, teníamos estas opciones, pero veíamos riesgos de esto y preferimos irnos por este camino por seguro, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, pero que lo explique. Yo creo que lamentablemente, quizás porque todavía ha pasado muy poco tiempo, no tenemos claro por qué la Fiscalía optó por esa vía. Listo, doctor, ¿cómo queda el expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, con todo esto? Y quizás a muchos dirían al estilo de Sergio, este sale con un montón de cosas. No, es que la lógica jurídica me indica a mí que la persona que le entregó el finiquito express a él fue el señor Contreras, el que se retiró 2 días antes que se le terminara el mandato y cobró un cheque de 80,000, o no se acuerda usted de eso, sí, me recuerdo, vinculado a una universidad de títulos falsos, o no se acuerda. Sí, ese es mi problema, hombre. Fíjese que no yo de la mayoría de cosas, a veces sí, mi esposa me dice con aniversario y cosas se le olvida llegar a la casa a veces, ¿no? Sí, es que le digo que no tengo sueño, por eso. Entonces, fíjese que lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es por qué de pronto no lo han investigado. Porque si ahora el señor saca en el procedimiento abreviado, está aceptando los hechos, pero ojo, para aquellas personas que de pronto no saben la intimidad del nuevo Código Procesal Penal, usted no solamente tiene que aceptar los hechos, sino que detallar con lujo de elementos y ser comprobable. ¿Por qué? Los va a vertir en audiencia, bitácoras de llamada, testigos, movimientos bancarios, y le dice la Fiscalía, espéreme un ratito, ya vengo, lo va a ir a comprobar, va a regresar y le va a decir a los jueces, en efecto, todo lo que nos dijo, fuimos nosotros a comprobarlo y en efecto el juez va a valorar y tiene la última palabra si da paso o no. ¿Cómo queda el señor Hernán Contreras cuando él va a decir con lujo de detalles cuál fue el movimiento, cómo lo hice? ¿Cómo queda la Corte de Cuentas? Y también el señor Rosalío Toches con el finiquito express del señor Funes. Bueno, eso es lo que nos demuestra, Sergio, es la debilidad histórica de la Corte de Cuentas. Yo creo que la Corte de Cuentas es una institución que reclama a gritos ser radicalmente modificada. Vamos a ver, si el señor Saca termina confesando y hace la confesión, y si al final el proceso contra el expresidente Funes también continúa, esto nos dejaría en evidencia, Sergio, que al menos esas 2 administraciones presidenciales fueron, y voy a ocupar una expresión que se utilizó mucho en Guatemala, refiriéndose a la administración del expresidente Otto P. de Molina, y lo decía la semana pasada la nueva secretaria anticorrupción de Argentina, refiriéndose a la administración
Kirchner, diciendo que en realidad en este país lo que hemos tenido no han sido democracias, han sido cleptocracias, porque llevarse de este país en 2 administraciones presidenciales más de 700 millones de dólares, Sergio, es francamente escandaloso. Es francamente, tendría que ser y debería de ser un escándalo público, digamos, el hecho que en un país con tantas necesidades, en un país donde no hay medicinas en el sistema público de salud, en un país donde en las escuelas no hay agua y hay escuelas sin techo, hay escuelas sin pupitres, que desaparezcan 700 millones de dólares así de la nada, francamente es para llamar la atención y decir: hay que repensarnos la república, hay que repensarnos la organización del Estado y hay que repensarnos que efectivamente las instituciones que deberían de haber estado controlando eso no han funcionado. Y la Corte de Cuentas es claramente una institución que no ha funcionado, que no ha servido absolutamente de nada, que es un elefante blanco que no sirve absolutamente de nada. Eso es lo que nos deja clarísimo que en este país el control de la corrupción no ha funcionado. Pero la Corte de Cuentas, doctor, al igual que el procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vámonos al hecho generador. ¿Quién los eligen a ellos? Los diputados. Entonces hay diputados buenos para nada, que no sirven para nada, además de hacer el ridículo. Por eso es, Sergio, que hay que modificar los sistemas. Por eso es, Sergio, que hay que repensar y salirse de la caja y empezar a hacer una presión pública y una presión ciudadana para modificar estos sistemas, para crear, por ejemplo, un sistema anticorrupción donde el rol predominante lo tenga la ciudadanía y no entidades estatales, donde puedan haber representantes de la sociedad civil, que los nombre la sociedad, que los nombren los ciudadanos. O sea, hay que repensarlo, Sergio. Y en varios países, sobre todo en América Latina, que como vemos en América Latina, está siendo un laboratorio para ver toda la corrupción que ha sucedido, ¿no? Creo que nos ha demostrado que hay necesidad de repensar, doctor, todo el sistema anticorrupción. Tú mencionaste a Otto Pérez Molina, Valdetti y a todo este elenco que está hoy por hoy sometido precisamente a un proceso penal allá en Guatemala. Esto que se ha dado aquí en El Salvador, ¿tú crees que se hubiera dado en Guatemala con la CICI? Esto con Otto Pérez Molina, ahorita que le van a dar un procedimiento y que Roxana Valdetti va a salir, luego que se apropió alrededor de ella, porque la Secretaría de Transparencia estaba escrita ella misma, como el señor Marcos Rodríguez, lo mismo, a la presidencia. ¿Tú crees que este tipo de negociaciones se hubiera dado o se da allá en Guatemala? No lo sé, mira, te comento. O la MASIC en Honduras. No, te comento, el Ministerio Público en Guatemala, precisamente la Fiscalía Anticorrupción y con el apoyo de la CICIG, precisamente llegó a algunos acuerdos de procedimientos abreviados con algunas personas, no funcionarios públicos, no con funcionarios públicos, con algunos funcionarios públicos de bajo nivel y con algunos empresarios para poder montar los casos. O sea, es una figura que no se descarta. Ahora bien, allá decidieron hacerlo como supuestamente se hace, que es a bajos niveles para llegar a los demás arriba. Aquí resulta que lo están haciendo al revés. Están llegando al acuerdo con los demás arriba y a los demás abajo, a los empleados, los están diciendo: usted sí se va a echar los 30 años, ¿no? Lo están haciendo al revés. Por eso te digo, lo tiene que explicar la Fiscalía por qué es que lo está haciendo así. Llama la atención, Sergio, llama la atención, pero digamos, habría que conocer las interioridades del análisis que ha hecho la Fiscalía para llegar a eso. Te insisto, en Guatemala el Ministerio Público llegó a algunos acuerdos de procedimientos abreviados con algunos funcionarios de nivel medio, incluso, Sergio, el este señor, no me recuerdo el nombre, ¿no?, que tenía
el sobrenombre de ECO, en el caso de la línea, fue ECO, que era la persona que habían contratado la señora Valdetti para que le iba a dar las cuentas de todo, que fue él quien llegó a un acuerdo con la fiscalía, ¿tal? Y hizo toda la declaración de cómo funcionaba todo el sistema de corrupción. Y el otro que también se sometió a un procedimiento abreviado y después obtuvo la calidad de testigo criteriado fue el exsecretario de la señora Valdetti, el secretario privado. Entonces ocuparon a funcionarios de nivel medio para llegar a los demás arriba, para mandar el mensaje. Aquí se está haciendo al revés. La fiscalía tiene que explicar por qué lo ha hecho así. Ok, tengo una nota acá que es muy interesante y dice, en esto en aras porque el señor fiscal general de la República ha dicho que ya mandó a traer la información del caso de Odebrecht en Brasil. Contundente respuesta, me llama la atención porque un amigo televidente me lo envía y me dice, yo no he corrompido a nadie. Estos políticos ya eran delincuentes cuando los conocí, señala Odebrecht. Mire qué interesante. Y es que el fiscal brasileño especializado en temas de lavado de activos interrogó al CEO de Odebrecht Brasil y le formuló la siguiente pregunta. ¿Usted a cuántos políticos cree que ha logrado corromper en los últimos 15 años? Marcelo Odebrecht enseguida responde, señor fiscal, con todo respeto, yo no he corrompido a nadie. Estos políticos ya eran delincuentes cuando los conocí. Interesante, porque estamos hablando de la vinculación del señor Mauricio Funes a una campaña que patrocinó Odebrecht. Y la respuesta es también para él. Él ya era un delincuente cuando lo conocí. Está pendiente con dos testigos criteriados. Está pendiente esa investigación, ¿no? Ojalá que la Fiscalía continúe profundizando, ¿no? Y que lleve realmente a unos resultados que realmente sean históricos, ¿no? Que nos den el mensaje adecuado a la población de que se está efectivamente luchando contra la corrupción, ¿no? E intentar, Sergio, quitar esa terrible carga que tiene el país, ¿no? De la corrupción, ¿no? La corrupción ha sido plenamente asumida en el país, ¿no? Y yo creo que ya es momento histórico de que esto se tiene que evitar, se tiene que eliminar de raíz. Ok, voy a otra pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Doctor Barraza, el fiscal general, ¿qué le parece a usted? Abre proceso penal de investigación contra diputados por no elegir a magistrados. Sí, bien las noticias, pues, que parece que hay dos denuncias. ¿No le alegra mucho? ¿No le tiene mucha fe? Es que francamente, Sergio, o sea, yo creo que... ¿Qué va a hacer? Le pregunto porque el fiscal va a elección también, entonces sí, le pregunto, sí. O sea, ¿qué sentido práctico tiene decir vamos a procesar a 84 diputados? Ilusiona, Ilusiona. No, Sergio, yo creo que tampoco, no, Sergio, yo francamente no creo. Yo creo que hay
muy buenos diputados, creo que hay diputados que dejan que desear, y sobre los otros, sobre el resto no me pronuncio, pero yo creo que ese tipo de... No tiene nada bueno que decir. No se pronuncia porque cuando uno no tiene nada bueno... Es que, ¿para qué, digamos, si no tienes nada bueno que decir, ¿para qué lo vas a decir, no? Yo te digo, yo creo que este tipo de acciones, con respeto pues de los abogados que lo han hecho, pues, y algunos son abogados, que entendería que son abogados muy respetables, pero francamente no le veo sentido y no le veo ninguna utilidad práctica a decir vamos a iniciar un proceso penal contra 84 diputados por no elegir funcionarios. No, me parece que, con todo respeto, me parece para con tanto delito que hay con este país y con tanto que hay que investigar por parte de la Fiscalía, con todo respeto, me parece una pérdida de recursos, Sergio. Listo. Doctor Enrique Anaya Barraza, llegamos al final de esta su entrevista. Sergio, muchísimas gracias por el tiempo destinado al pueblo salvadoreño en esta entrevista. Encantado, Sergio. Aquí estamos a la orden. Le agradezco. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Que tenga un día espectacular y bendecido. Será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.